laiguana.tv. Bueno, me están invitando a hacer una semblanza de Aníbal, que antes que me toquen el pitazo, creo que va a llegar hasta el año 1945, que es la época más interesante y maravillosa de Aníbal, desde el día que nació hasta el día que cumplió 17 años, cuando se acabó la guerra y se acabó la presidencia de Medina Angarita. Entonces, Aníbal nació en 1928 y para hablar de Aníbal es imposible hablar de Aníbal sin hablar de Aquiles, porque Aquiles nació en 1920 y él siempre fue como el hermano mayor, pues. Aunque Aquiles a veces bromeaba y hacía un periódico de esos humorísticos, entonces ponía Aquiles, director Aquiles Nazoa, hermano del director Aníbal Nazoa. Entonces, bueno, en el año 1928, Aníbal nació en septiembre. Cuando Aquiles tenía todavía 7 años, faltaba poco para cumplir 8. Ocurre algo muy significativo que siempre se ha contado como una especie de anécdota o una travesura de Aquiles, que en ese año, cuando él era un niño de 7 años que vivía en el Guaratar, vino de visita para acá Charles Lindbergh. Vino a Venezuela Charles Lindbergh, que era un hombre del imperio, bueno, el águila solitaria, con su avión el Espíritu de San Luis. Pero él era un águila, pero no era tan solitario como la pinta, ¿no? Y era un fascista, pues, porque él se vio inmediatamente. Entonces Aquiles y otros chamos del Guarataro inventaron que desde el Cerro del Obispo se veía el Valle de Caracas, se veía el hipódromo del Paraíso, o sea, del otro lado del Guayas. Y entonces ellos dijeron, bueno, cuando se decía que Charles Lindbergh iba a aterrizar ahí en el hipódromo, pero Charles Lindbergh primero se fue para la base aérea de Maracay y aterrizó y saludó a Juan Vicente Gómez y tal, pero nunca llegó al Paraíso. O sea, lo estaban esperando importantes personalidades y un gentío, pero he tratado de averiguar si él llegó ahí, si hay una foto. Creo que él se vino por tierra, pues. Él dejó su avión allá, él era un piloto experto y eso de estar aterrizando en un hipódromo como que no le gustó mucho. Dejó su avión allá cuidándolo con Vicente Gómez y se vino para acá. Entonces aquí le salió y que para ver el avión, entonces se montó en una cerca para brincar para la pista y acercarse al sitio donde supuestamente iba a llegar el avión. Pero entonces vino la seguridad, la policía de Juan Vicente Gómez, y lo agarraron y se lo llevaron preso. Se pasó una noche preso, Aquiles teniendo 7 años, pues. Yo digo que era un preso político, ¿verdad? De 7 años. Entonces, al siguiente día vino el jefe civil o el alcalde, no me acuerdo quién era, el jefe de la policía, y lo soltó, pero primero le dio unos fuetazos, una pela ahí y se fue. Entonces ese episodio, yo creo que aparte de una travesura de Aquiles, tuvo un significado muy fuerte y que le cambió la vida tanto a Aquiles como a Aníbal, porque el tal Charles Lindbergh ya no era tan simpático y el héroe que cruzó el Atlántico, sino que ya empezó a oler a quemado el Lindbergh. Y Aquiles era un tipo curioso, un muchacho que leía mucho, que estaba informado y empezó a enterarse de quién era Lindbergh. Aníbal era un bebé, acababa de nacer. Entonces empezó el periodo del comienzo de los años 30 y Lindbergh fue el padre de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Hitler. Eso no lo hizo Hitler solito, eso se lo hicieron los gringos a través de Lindbergh y los alemanes, pues.
Y había corporaciones así como la Ford y todas esas, creo que la General Motors, que hasta fabricaban blindados para hacerlos a los nazis. Entonces eso se estrenó con el bombardeo a Guernica y a otros sitios de España, ¿no? La Luftwaffe. Entonces todo ese proceso ocurrió cuando en 1936, cuando comienza la Guerra Civil Española, y Aníbal era un niño de 7 años y tenía ese cuidado y esa ayuda de Aquiles, que era su hermano mayor, que era un hombre, muchacho también, que leía. Entonces yo creo que por eso de ahí viene el hecho de que yo creo que el punto más fuerte de Aníbal como periodista de opinión es la denuncia del fascismo y del imperialismo. Yo siempre escribo muchos artículos muy buenos sobre eso, ¿no? Entonces Aníbal creció, yo diría que con esa ayuda, ese hermano mayor que tenía, que además aquí Aníbal era un niño que nació enfermo. Él tenía una enfermedad del corazón que se llama mal azul, y él era un hombre muy débil corporalmente, con un problema con la oxigenación de la sangre. Entonces, que finalmente lo operaron en los años 50, pero mi abuelo lo llevó al médico. El médico le dijo que él se iba a morir antes de los 12 años. Entonces Aníbal era no solo un niño que estaba enfermo, pero que tenía esa espada de Damocles, ¿no? Que se iba a morir cuando cumplió como en 1940. Pero Aníbal como que eso no lo asustó y no le paró tampoco. Y él empezó a meterse a hacer cosas, pues. Hubo un momento en que en 1938 se muere mi abuelo, Rafael Nassau Aponte, el papá de Aníbal, y entonces la familia se queda sin el padre, y eran puros niños, excepto Aquiles, que tenía 18 años. Entonces ellos se van a vivir a Puerto Cabello, por el hecho de que Aquiles hablaba inglés. Entonces Aquiles aprendió inglés con una dulcera en la Plaza de San Jacinto, que era trinitaria, y entonces él calladamente se iba a ir a hablar con ella y ella le enseñó inglés. Y un día venía por la calle y llegan unos turistas gringos y preguntan una cosa y no hablaban español, y entonces Aquiles le explicó todo en inglés, y mi abuelo no sabía que Aquiles hablaba inglés y se quedó sorprendido. Entonces, como Aquiles hablaba inglés, gracias a esa señora dulcera trinitaria, se fueron a vivir a Puerto Cabello, tuvieron un tiempo allá, y ahí empezó Aquiles con la prensa de un periódico llamado El Verbo Democrático. Tuvieron un tiempo ahí, él hacía de guía de turistas, por eso. Entonces se fueron a vivir a Puerto Cabello. Después regresaron a Caracas, y ya era el año 1940, y estaba empezando la dictadura de Batista en Cuba, la primera, el Batista I, que duró desde 1940 a 1944. Y empieza un nexo totalmente intenso entre la familia Nassau y Cuba. Y ahí llegan unos exiliados que en un texto que lo escrito por Alarico Gómez, que yo te lo voy a leer. Alarico Gómez, un poeta que debe haber sido tío o papá de Carlos Alarico Gómez, que vive hoy en día, ¿no? Que era uno de los muchachos de la película, pues, porque es una historia de niños. Aquiles era un chamo de 14 años, Aníbal tenía 8 años, pero todos estaban metidos en esos acontecimientos que estaban ocurriendo, ¿no? Alarico murió prematuramente, claro, como de 32 años, en 1955, y él dejó escritas muchas cosas sobre esa historia. Los cubanos esos que llegaron venían de la lucha contra Machado,
todas esas luchas que hubo en Cuba antes de Batista, bueno, Machado y etcétera, y él se llamaba Julián Mateo Franco, y su esposa se llamaba Estrella Viña Martí. Entonces ellos llegaron a Guarataro y se conocieron a los Nazoa. Y bueno, Alarico lo describe como un maestro, porque él era un hombre que estaba metido muy fuertemente en la lucha contra la dictadura, pero era un poeta también. Era muy amigo de Guiteras, fue gobernador de la provincia de Oriente en la época del gobierno de los 100 días. 3 minutos. Bueno, yo traía toneladas de cosas. Lo que pasa es que ayer cuando ya era el momento último que yo tenía preparada mi cosa, me fui para un cyber a imprimir un poco de cosas y ¡pam! me hackearon el teléfono. Y entonces el día de ayer fue infernal para mí y traje precariamente todo aquí crudo en el teléfono y pensaba leerme un montón de cosas muy interesantes de esa historia, pero si me faltan 3 minutos, les puedo leer el artículo, la descripción que hace, porque él lo consideran como un maestro. Él es de la generación de Julio Antonio Mella y de Antonio Guiteras. Esta historia tiene un maestro de esa talla, de Guiteras, y un poco de niños, porque son puros niños, o sea, Aníbal, Aquiles, pero le voy a leer esta cosa que escribió Alarico, que es muy bonito, y ya, y me cuento repito. ¿Ah? Esto es como esto describe el ambiente pintoresco y maravilloso que había ahí, que era una época trágica, pero sumamente pintoresca. Todo era la guerra y eso. Nosotros tuvimos un momento de tranquilidad cuando el gobierno de Medina Angarita. Porque los gringos nos dejaron quietos mientras ellos estaban en la guerra. Porque necesitaban el petróleo, no les convenían aquí cosas. Y eso de 1900, desde que entró Medina Angarita, fue como una época de paz y de tranquilidad, y sobre todo que se habían venido muchos europeos para acá, que eran hombres informados e ilustrados, que se dieron cuenta a tiempo de lo que venía para Europa y se vinieron para acá. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.